todas las veces que tengan que interrumpir y lo ideal es que sea un intercambio. La familia de las orquídeas, siempre digo lo mismo, es la familia más grande dentro de los vegetales, que se diferencian entre ellas. Si nosotros vamos a ver un stand de venta, por ejemplo, vamos a ver una Paphepedra, una Vanda, una Phalaenopsis, y son diferentes, pero tienen algo que las identifica. Y lo más llamativo que tienen las orquídeas es el labelo. ¿Sí? Ahora después vamos a ver las partes de la flor, el labelo es lo que la identifica. Es una familia que tiene 25.000 especies aproximadamente, permanentemente se están encontrando nuevas especies, permanentemente se están renombrando, por ahí van a ver que antes se llamaba de una manera y ahora se llama de otra, pero son las mismas especies, y hay una infinidad de híbridos hoy. Son plantas perennes, a diferencia por ahí de las plantas anuales, esto lo voy a pasar muy rápido, son herbáceas, soportan temperaturas extremas. Me van a decir, ¿todas las plantas soportan, todas las orquídeas soportan temperaturas extremas? No, pero tenemos plantas en el Ecuador, que ahora después vamos a ver un ejemplo, y plantas que viven debajo de la nieve. Por ejemplo, un Codonorquis en el sur, en Tierra del Fuego, vive debajo de la nieve. Cuando se dan las condiciones, germina y florece. Entonces hay plantas que soportan las condiciones extremas. Crecen con diferentes grados de luminosidad, que por ahí la pregunta más recurrente que hay en las redes es ¿por qué mi planta no florece? Entonces yo les digo, bueno, hay como que muchos factores. En realidad hay que hacer las cosas bien para que la planta florezca como corresponde. Pero hay dos factores que son determinantes. La luz es uno y la nutrición es la otra. Entonces, siempre cuento el mismo ejemplo, la Miltonia flavescens, que es muy común acá y que por suerte este año la tenemos en floración en exposición. Si no tiene buena luz, no florece. Entonces, la luminosidad es muy importante para las orquídeas, que ahora después vamos a hablar ahí. ¿De dónde viene el origen de las orquídeas? Viene allá del siglo V a.C., cuando Teofrasto allá denominó orquis, que no es otra cosa, esa imagen que ustedes están viendo ahí en uno de los extremos, hace mención a los testículos, y también se le atribuyen propiedades afrodisíacas y demás a algunos géneros. Proviene de ahí el término de orquídeas, como hoy lo conocemos, proviene de ahí de orquídeas. Por ahí una particularidad, que no sé si muchos lo saben, pero la vainilla proviene de una orquídea, que es casualmente de ese género. No es la que tenemos acá en la zona, acá tenemos vainillas nativas, proviene de México, anecdótico, digamos, ahí está el nombre de la especie. Les decía que se identifican, todas las orquídeas tienen la misma estructura, tienen 3 sépalos, a veces los pueden tener fusionados los sépalos y los pétalos, pero en condiciones generales tienen 3 sépalos, 2 pétalos, por no decir 3 pétalos, que en realidad son 3 pétalos, y ese tercero es lo que decíamos al principio, que es el labelo. Dentro de la flor, ahí está la columna, que llamamos, que están los órganos reproductores, y que tenemos las polinias. Todas las orquídeas son zigomorfas, es decir, que son simétricas. Si nosotros partimos la flor al medio, es simétrica, nos queda lo mismo, es una característica también de las orquídeas. Los granos de polen, nosotros muchas veces estamos acostumbrados a decir los granos de polen de las flores. En las orquídeas son en realidad saquitos que se llaman polinias, y está agrupado el polen en esa bolsita. Cuando reproducimos las orquídeas, yo les decía que hago laboratorio, no hago solo reproducción sexual. Es decir, ¿por qué hago eso? Porque yo lo hago como hobby. Hacer meristema para mí sería hacerlo a gran escala, entonces no hago meristema. Como lo hago por hobby, a mí me gusta hacer reproducción sexual, que es decir, hago el cruzamiento que ahora vamos a ver entre 2 especies o entre 2 plantas, puede ser de una misma especie o no, tiene que cumplir ciertos requisitos. Se generan las semillas y luego puede ser en la naturaleza que germine, o lo llevamos al laboratorio, que ahora les voy a explicar por qué, y las hacemos germinar. Y si no, la reproducción asexual, que una forma podría ser lo que les decía de meristema en laboratorio, o lo que más comúnmente conocemos, que nos venden o nos regalan un corte de esa planta, o lo que también conocemos como reproducción por matas. Entonces, eso sería la reproducción asexual. ¿Cómo hacemos la polinización? Aquellos que quieren generar semillas. Yo les decía al principio que, bueno, está el canal YouTube. Ahí en el canal YouTube yo generé un video, sembré orquídeas sobre los árboles. Para eso hay que tener semillas para sembrar. Ahí hay un video que se explica todo el procedimiento, digamos, de cómo hacerlo.
Pero ¿cómo generamos esas semillas para luego poder sembrarlas en los árboles? O mejor todavía, si las podemos llevar a un laboratorio. Bueno, esas polinias, la flor tiene el órgano, el 99,9% de las orquídeas son hermafroditas, salvo una que es el género Cataseto, el casco romano que tenemos acá. Después del resto son hermafroditas. Entonces, todas en esa columna que nosotros veíamos tienen los dos órganos reproductores. Entonces, sencillamente es transferir el polen, lo podemos hacer en la misma flor, es decir, sacar ese polen y ponerlo en el estigma y ya se genera la cápsula. Y si no, lo podemos hacer, ya hay reglas taxonómicas, digamos, que hay que cumplir, tienen que ser, en la clasificación taxonómica, tienen que ser de la misma subtribu. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a una exposición, vemos los cartelitos, muy lindos los cartelitos, y dice BLC, por ejemplo, tal cosa. ¿Qué significa BLC? Brazo laelio catleya, por ejemplo, ¿no? Que ya ahora también tiene otro nombre. O sea, que cruzamos una brazábola, una laelia y una catleya, porque son de la misma subtribu. Por ejemplo, Epidendron entra ahí, Sophronitis entra ahí, todo eso podemos cruzar entre sí. Y ahí es donde se generan los nuevos ciclos. ¿Qué pasa cuando sacamos el polen de una flor y lo llevamos a la otra? En este caso justo hay una Cymbidium, que después vamos a tener una charla de Cymbidium, así que no voy a explicar mucho de Cymbidium, pero nosotros sacamos el polen, lo ponemos en el estigma de la flor y a los 2 días ya tienen novedades si funcionó esa polinización o no funcionó. Porque automáticamente la flor se comienza a marchitar y comienza a cambiar de color, como se ve ahí, y por detrás, digamos, lo que sostiene a la flor, ese pedúnculo, está el ovario. Entonces, ese ovario se comienza a engrosar, que es la futura cápsula, lo que vamos a tener después. Eso es una futura cápsula. Esas cápsulas tienen, se dice, entre 500.000 y 1.000.000 de semillas. Entonces, imagínense que con eso podríamos hacer una cantidad enorme de plantas. Esto, recuerden que es reproducción sexual. Lo mismo pasa en la naturaleza. Ahora, esas son las cápsulas. Para quienes no conocen, eso es una cápsula de orquídea. Ahí, bueno, la foto donde hay varias, es porque están cada una con su cartelito, con la cruz, hay que ponerle la fecha y demás, o sea, están preparadas para sembrar. ¿Y qué pasa en la naturaleza? ¿Por qué no tenemos todo rodeado de orquídeas? Hoy tendríamos que tener millones de plantas de orquídeas. Si tenemos una cápsula que forma 1.000.000 de semillas, tendríamos que tener todo lleno de orquídeas. Bueno, ¿qué pasa? Que necesita hacer una simbiosis esa semilla con un hongo. ¿Qué significa que haga simbiosis? La semilla germina, tiene que tener las condiciones para germinar. Una vez que germina, no tiene las sustancias de reserva, como por ahí tienen otras semillas, para que la planta siga creciendo. Entonces, ¿qué necesita? Combinarse con un hongo específico, que generalmente está en las raíces de las orquídeas. Entonces, eso, el hongo, le provee a la semilla de cierta sustancia y la semilla al hongo hacen simbiosis y la planta crece. Claro, de ese 1.000.000 de semillas, muchas veces 1, 2, 5, 10 en la naturaleza pueden llegar a prosperar. Entonces, por eso que en la naturaleza, está bien, vamos a la selva y tenemos muchas orquídeas, pero porque fue miles de años formándose. Entonces, las llevamos al laboratorio y esas 500.000 semillas germinan todas, por lo general. Hay cuestiones de viabilidad que hay que tener en cuenta, pero por lo general germinan todas. Ahí está lo que les decía, de hacer la simbiosis. Cuando hacemos cultivo in vitro, no voy a hablar mucho, pero tiene que ser en condiciones absolutamente estériles, es decir, tenemos que trabajar con una cámara de flujo laminar o cámara de transferencia en su defecto. Tenemos que trabajar con autoclave, o quienes hacen cultivo más casero lo hacen con una olla a presión, pero tenemos que esterilizar todo. Cualquier espora de hongo que nos queda dando vuelta nos contamina los frascos, entonces los perdemos. Entonces hay que ser muy cuidadoso. No es difícil, siempre incentivo a que armen laboratorios porque no es difícil la técnica, tiene su costo de mantenimiento, porque el medio de cultivo cuesta, la agua cuesta, después hay que tener una mínima infraestructura con un aire acondicionado. Hoy se están utilizando luces LED, ni siquiera ya se utilizan luces de crecimiento. Entonces, no es tan caro tener un laboratorio. Por supuesto hay que tener los recursos para hacerlo, pero no es tan difícil. Y una vez que le agarran la mano, que ajustan la técnica, es muy sencillo realmente.
Lo que les decía, que se puede reproducir semillas, con nosotros esa cápsula la abrimos en condiciones estériles, se ponen las semillas dentro del frasco de medio cultivo y comienza el proceso de germinación. En el caso del Dendrobium, por ejemplo, hay veces que en 10-12 días ya vemos los puntitos verdes, es decir, que los protocormos están comenzando a verse. Hay otras que tardan 3 meses, 4 meses en germinar, pero en condiciones generales germinan. Y si no, podemos hacer meristema, que es sacar un pedacito de tejido, que también hay que hacerlo en condiciones estériles, tiene todo otro procedimiento, se saca un pedacito de tejido que pueda reproducirse en el medio de cultivo con ciertas sustancias que se incentivan a que se reproduzca y hacemos la cantidad de millones de plantas que nosotros queremos a través del meristema. Pero no vamos a hablar de laboratorio. Volviendo más por ahí a lo que a nosotros nos interesa, compramos una planta. Bueno, las orquídeas tienen 2 tipos de crecimiento y esto tiene mucho que ver con el manejo posterior que nosotros le vayamos a hacer a nuestras plantas. El crecimiento monopodial, básicamente hay muchos géneros, pero básicamente de los que más conocemos, Vanda de Phalaenopsis, por ejemplo, tienen crecimiento monopodial, es decir, un solo eje de crecimiento, creo que lo dice ahí, tiene un crecimiento vertical. Ustedes si ven las bandas, por ejemplo, que están en la exposición, van a ver que tiene un solo eje. Puede salir una plantita nueva de abajo porque, bueno, se activó una yema, pero la planta es una y tiene un solo eje de crecimiento. Nada, es una planta bien sencillita, tiene las raíces, el eje principal, las hojas, la vara floral y tiene un ápice, que es lo que más tenemos que cuidar en el crecimiento monopodial. Porque si se rompe ese ápice, a veces podemos perder la planta o si no, se nos bifurca ahí. Y no es lo que nosotros más queremos que suceda en nuestra planta. En el caso de las bandas, por ejemplo, una de las formas de reproducir las bandas es, las bandas tienen generalmente raíces que salen llamémosle entre hoja y hoja, y nosotros cortamos una parte que tenga raíces, la ponemos a cultivar y funciona, y la otra que dejamos con 2 o 3 raíces también funciona. Entonces, es decir, la cortamos al medio. Esto es muy característico hacerlo en banda cuando tenemos una planta grande. A mí no me gusta, por más que sea un epidendron, una cattleya, no me gusta dividir las plantas, me gusta que la planta sea grande. Entonces no me gusta dividir, pero quien quiere dividirla puede hacerlo de esa manera. El otro tipo de crecimiento que nosotros tenemos dentro de las orquídeas es el crecimiento simpodial. Hoy decíamos un solo eje de crecimiento, acá simpodial, varios ejes de crecimiento. Esto es una cattleya típico, tiene las raíces, pero ¿qué es lo que tiene ahí abajo? Esto que están viendo acá se llama rizoma, que eso es algo muy importante que tienen que aprender porque después nos da pautas para el manejo de esta planta. ¿Qué sucede? Bueno, tiene un sentido de crecimiento generalmente, hacia donde nosotros vemos los nuevos pseudobulbos, las nuevas hojas, es hacia donde está avanzando la planta. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un trasplante de una plantita que ya la maceta no da más, que después podemos hablar del tamaño de la maceta, yo no dejo generalmente que la planta desborde de la maceta, me gusta que tenga espacio, pero son cuestiones de manejo. Cuando cambiamos de maceta, cambiamos de una maceta más chiquita a una maceta más grande, siempre el sentido de crecimiento debería quedar en el medio de la maceta. Cosa que cuando la planta avance, siga aprovechando el espacio que tiene la maceta. Eso en condiciones normales. Ahora, cuando tenemos una planta grande, nosotros lo que más queremos es que tenga varios frentes florales. Entonces, ¿qué hacemos para incentivar esos varios frentes florales? Cortamos 100% el rizoma y sin mover la planta, cortamos. Hay gente que le suele poner, por ejemplo, una placa radiográfica para que no haya conectividad. Yo creo que si cortamos no vuelve a conectarse eso que ya cortamos. Como que si nosotros nos cortamos el brazo, se puede hacer un injerto, sí, pero bajo cuestiones médicas muy elevadas. Con esto es lo mismo. Entonces, pero hay gente que acostumbra a poner una placa radiográfica en ese corte. Después, cuando hacen el corte, después por ahí vamos a hablar algo de sanidad. Si ustedes tienen las plantas bien nutridas y con controles preventivos, ¿pueden poner algo con el corte? Sí, pueden poner. Mucha gente utiliza canela, pero la canela, no se confundan, tiene efecto fúngico, pero para prevenir el ingreso. Si nosotros tenemos un hongo en la planta, no pongan canela porque la canela no les va a matar el hongo. Entonces, ¿quieren ponerlo en el corte? Pueden ponerlo. Pero si no, lo pueden dejar así. Si la planta está bien nutrida y hacemos controles, no debería pasarle nada. Bueno, ahí se ve el nuevo tallo, el nuevo pseudobulbo que se va a generar ahí.
Y entonces digo, bueno, ¿qué es? Muchas veces hablamos de los pseudobulbos y después hay gente que viene y dice, ¿qué es un pseudobulbo? Bueno, les traje, como les decía al principio, son conceptos súper básicos, ahí tienen la definición, pero nada, ¿qué les puedo decir? Que es una parte del tallo engrosada para acumular tanto agua como nutrientes. Básicamente, en pocas palabras, está la definición estricta, pero básicamente es eso. Eso es el pseudobulbo, como se ve ahí. Eso que vemos ahí, eso es el pseudobulbo. Hay plantas que no tienen pseudobulbo. Ahora vamos a ver. ¿Qué más dentro de estas de crecimiento simpodial? Bueno, ahí está marcado el pseudobulbo, la hoja. La bráctea esa, que nosotros como conocemos esa bráctea vulgarmente, es lo que conocemos como espata. Cuando nosotros tenemos la planta, decimos, uy, mi planta está con espata. Y mejor todavía cuando decimos está con espata cargada. ¿Por qué? Porque viene la vara floral. Ahora vamos a ver algunos detalles. Bueno, ahí está. La bráctea no es otra cosa que una pequeña hojita modificada, nada más, que sirve de protección para esa vara floral cuando está avanzando. Y les quiero mostrar acá, ahí está lo que les decía recién. Cuando nosotros vemos eso, esa espata cargada, que vemos a trasluz, vemos que viene la vara floral, es cuando, bueno, se nos pone, se nos alegra la vida que viene la floración. Yo les cuento que para mí no es lo más importante de la planta. A mí me encanta ver la planta vegetativamente bien y que tenga las raíces bien. Porque la floración viene por defecto. Dándole las condiciones, la floración viene por defecto. Entonces, si yo tengo la planta bien, va a florecer. Pero, ¿qué quiere la mayoría de la gente? Ver la floración de la planta. Entonces, por eso digo que muchas veces es lo que nos alegra la vida. Bueno, ahí está la vara de la misma planta, la vara floral asomando. Y fíjense acá que muchas veces vemos esta pigmentación, esta coloración, que muchas veces consultan, ¿es un problema sanitario? No, no es un problema sanitario. Hay especies, casualmente, que esta es una subtropical, entonces muchas veces es porque después va a suceder esto, porque viene esa flor de ese color. Entonces esa pigmentación, hay que aprender a diferenciar esa pigmentación, ¿no? Porque puede ser un efecto de luz, muchas veces cuando tenemos hojas con esa coloración, puede ser un efecto de luz, por ejemplo. Hay agentes patógenos que también ponen las hojas de ese color, entonces hay que aprender a diferenciar. Pero como se ve ahí, está en perfectas condiciones, es más, todo el pseudobulbo venía y la nueva hoja venía de ese color. Luego esa hoja termina de color verde, no se ve acá en la flor, termina de color verde, no es que queda pigmentada así, es transitorio, pero es eso, básicamente. La pregunta, ¿cortamos esa espata? Muchas veces tenemos una planta que tiene la espata seca. ¿Le cortamos la espata o no le cortamos? Y siempre recomendamos esas brácteas, esas vainas, esos sistemas de protección que tienen, que saquen, porque ahí atrás se acumulan cochinillas. Generalmente la cochinilla es la peor plaga que tenemos en las orquídeas. Entonces decimos, bueno, eso hay que cortarlo. Pero a ver, ¿una espata seca la cortamos o no la cortamos? Yo les digo, no la corten. ¿Por qué? Porque fíjense esto, hay especies que florecen con espata seca. Y fíjense que es nada más ni nada menos que la mestitoglosa, la Cattleya mestitoglosa. Por ejemplo, florece con espata seca. Entonces yo les digo, si ustedes conocen su planta, por ejemplo, una Cattleya forbesii, y saben que todos los años florece, emite la vara a partir de la espata, o sea, de la espata verde, si se secó la espata no les va a emitir la vara floral. Ahora, si no conocen la planta que tienen, déjenla a esa espata. No le afecta a la planta. Y además, si hacen un control adecuado de cochinillas, no tendrían por qué tener problemas, no tendrían necesidad de cortar. Pregunto, sí. Es una hoja que se seca. Yo tengo mi tía, mi hermano, no le corto porque sirve de nutriente a la planta, la hoja cuando una hoja se pone amarilla, que se seca, dejarla que caiga sola. En ese caso también tendríamos que dejarlo o ahí sí hay que sacarla. A ver, depende por qué se secó primero. Muchas veces el proceso natural de la hoja que terminó su vida y va a caer. En ese caso la planta, como todos los vegetales, cuando la hoja se va a secar, la planta se encarga de hacer la retranslocación de nutrientes. Ese nutriente y todas las sustancias que necesita la va a sacar de la hoja. Si vos agarrás una hoja verde de orquídea, la triturás y la mandás al laboratorio, te va a dar ciertos valores de nutrientes.
triturás esa misma hoja seca y te va a dar quizás el 20% de lo que tenía la hoja verde, porque la planta ya se encargó. Ahora, puede ser que muchas veces cuando una planta tiene una hoja seca haya un problema sanitario. En ese caso hay que atenderlo. Conviene, porque muchas veces de ahí mismo se distribuye ese problema sanitario. Y ahora después vamos a ver algo de cuestiones sanitarias. Entonces, conviene cortarla, la encerramos en una bolsita y la tiramos. Desinfectar tijera antes y después, que ahora lo vamos a ver, pero a veces conviene cortarla. Si vos ves que todos los años esa planta tira una hoja seca, porque es el proceso natural de la planta, ¿sí? Y bueno, hay una frase que siempre les digo, que cultivar orquídeas no es difícil, sino distinto. Una vez que le agarramos la mano al cultivo de orquídeas, después no tenemos mayores inconvenientes. Entonces siempre repito la misma frase en todas las charlas. El tema de las raíces, por ahí que es importante saber sobre las raíces de las orquídeas. Tienen una capita blanca, van a ver por fuera, que cuando se empieza a deshidratar van a ver que ese blanco deja de ser blanco y comienza a arrugarse un poquito, que eso se llama velamen. Y que la raíz propiamente dicha de la orquídea, si ustedes quiebran una de esas raíces y estiran un poquito ese velamen, van a ver que pasa un hilito por el centro, que es el hilo conductor, que es la raíz propiamente dicha. Entonces, eso es las raíces. El velamen hay que conservarlo muy bien y cuanto más hidratado está, mejor. Yo si les tengo que decir, antes de una fertilización, ustedes están poniendo una sal ahí, la planta tiene que estar bien hidratada. Les decía al principio que vean en el canal de YouTube, hay un video sobre calidad de agua, por ejemplo, y ahí se ve el proceso de ósmosis, como si nosotros ponemos una sustancia salada o agua salada a una planta, como esa sustancia absorbe, por una cuestión de ósmosis, absorbe el agua que tienen las raíces. Bueno, al principio les decía que hablábamos del tema de las temperaturas extremas. Yo les decía que todas resisten las temperaturas extremas. No, Phalaenopsis la sometemos por debajo de 10 grados centígrados y es muy probable que se muera, ni hablar de que soporte una helada. Pero hay otras, como por ejemplo, que están viendo ahí en la imagen, la floresa blanca es una Codonorquis que vive en tierra de fuego, o sea, 8 o 9 meses con temperaturas extremas. Cuando llegan las condiciones en verano, sale, es una orquídea terrestre y florece. Entonces, tener mucho cuidado con la planta que nosotros compramos. Siempre les digo lo mismo. Compran una planta, por lo menos sepan el género al que pertenece o más o menos qué híbrido es. Y lean mínimamente. Si bien en las redes es cierto que por ahí hay muchas cosas que no nos dicen del todo la verdad, pero lean para ver qué condiciones tiene. Saber si es de condiciones de zonas frías, de zonas tropicales. Saber obviamente si es epífita o si es terrestre. Muchas veces nosotros vemos una carteleria plantada en tierra y dicen, ¿qué pasa? Que a mi orquídea se le pudrieron las raíces. Claro, porque no tiene el sustrato adecuado. Pero bueno, para eso esta charla casualmente bien para principiantes como para que se den cuenta. De la iluminación y el sombreamiento habíamos hablado algo hace un ratito. La humedad y riego no es lo mismo humedad ambiental que riego. Las orquídeas necesitan alta humedad ambiental, sería lo ideal. Por eso que las orquídeas crecen tan bien en Misiones, las llevamos a Buenos Aires, tienen humedad ambiental baja o a Mar del Plata, y peor todavía, y se nos terminan muriendo porque comienzan a deshidratarse, van cada vez a menos, y se terminan muriendo. Entonces, tener en cuenta que lo importante es la humedad ambiental, no estar todo el día regando, sino que haya humedad ambiental. Y cuidado con el exceso de agua, que creo que viene después una diapositiva sobre agua. Cuidado con el exceso que podemos podrir las raíces. Ponemos la planta sobre soporte o sobre sustrato. Si son principiantes, yo les recomiendo soporte, porque el soporte tenemos menor probabilidad de que se nos pudran las raíces. Entonces, el principiante lo ideal es un soporte. ¿Qué maderas funcionan para soporte? Yo siempre les digo lo mismo, quien tiene posibilidad de acceder al monte, vea sobre qué planta crecen las orquídeas y eso es lo ideal. Después, por decir, por ahí en grandes ciudades se utiliza mucho el calistemo, el limpiatubo, por ejemplo, funciona muy bien para orquídeas. Y después, bueno, o si no, ramas de cítrico funcionan bien también. Y hay muchas especies del monte que ni se las voy a nombrar porque no van a conseguir, entonces. Pero lo ideal es poner sobre soporte, cuando son principiantes, ¿no? La ventilación, ahora después vamos a hablar algo de sanidad, pero la ventilación es fundamental en las orquídeas. No viento, el viento no le gusta a las orquídeas, pero si nosotros tenemos un lugar, yo recién les acabo de decir,
alta humedad ambiental. Para lograr alta humedad ambiental necesitamos cerrar. Entonces, cerremos, pero todos los días, si podemos, ventilemos, que circule el aire, que eso ayuda a bajar la carga de patógenos dentro del orquidiario. Bueno, y sobre todo para los que son principiantes. Compramos una planta, ¿cómo procedemos cuando compramos una planta? Generalmente, cuando compramos la planta, ¿por qué la compramos? Porque nos gusta la flor. Casi nadie compra una plantita chiquita, por ahí los orquidiófilos más especializados compran la plantita chiquita porque por el nombre sabe más o menos cómo va a florecer. Pero el resto compra, y generalmente lo que más se vende es Phalaenopsis, como está en la imagen. Entonces, compran la planta, la llevan a su casa, disfrutan la floración. Phalaenopsis puede estar florecida hasta 3 meses, dependiendo de dónde venga, y vuelvo a lo mismo, si viene de Brasil y la región ayer, probablemente ya hace un mes que está florecida. Entonces, pero puede durar 3 meses la floración. Termina la floración y nosotros procedemos sobre la planta. No dejarla a la planta, porque muchas veces ahí está el problema y la planta se termina muriendo. ¿Qué hacemos? Desarmamos la planta. Cuando se hace la rustificación, yo les comentaba poquito del laboratorio, la etapa siguiente se llama rustificación o aclimatación de esas plantas que nosotros sacamos de los frascos. Es la etapa más crítica de las orquídeas. Las raíces no se pueden deshidratar. Entonces, ¿sobre qué cultivamos? Sobre musgo esfagno, que todos conocemos el musgo esfagno. Para los orquidiófilos es un aliado genial, pero para un principiante es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el musgo esfagno, una vez que se pasa de humedad, es muy difícil traerlo a la humedad adecuada. Y una vez que se reseca, es prácticamente imposible volverlo a hidratar. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Cuando nosotros hacemos esa rustificación de las plantas salidas en laboratorio, generalmente lo hacemos con musgo esfagno. ¿Qué pasa? Las grandes empresas, todas las Phalaenopsis que vemos acá, vienen de grandes empresas productoras de plantas. Entonces, la mayoría de las empresas ya están hasta robotizadas. Agarran la plantita de la bandeja, la ponen en una maceta, la llenan de musgo y sigue el camino. En el mejor de los casos, no le ponen musgo, le ponen sustrato. Pero, ¿qué pasa con eso? Con ese musgo inicial que se hizo la rustificación, el famoso tapón que le llamamos de las orquídeas, que no sé por qué le dieron nombre de tapón, no sé de dónde viene, habría que buscar el origen, pero le llamamos tapón de las orquídeas. Es musgo esfagno. Entonces nosotros tenemos esa plantita en un sustrato totalmente permeable, que ahora podemos saber algo de sustrato, y entonces regamos, en verano, 40 grados, regamos todos los días. ¿Qué pasa? La planta tiene justo en el cuello de la planta ese tapón de musgo esfagno, y eso está 100% saturado de agua porque estamos regando todos los días. ¿Qué pasa con nuestra planta? Comienzan a ingresar patógenos que nos pudren las raíces. Entonces ahí viene la famosa pudrición de raíces. ¿Por qué? Por no haber sacado ese tapón. Entonces, como les decía en la imagen anterior, compran la planta, la disfrutan, la desarman, y principalmente tienen que llegarle al corazón, desarmar eso que es el tapón. La mayoría de las plantas viene con una canastita plástica, cuando pensamos que está llena de musgo, porque es ahí donde creció esa plantita. Entonces le sacan todo eso, dejan las raíces peladas y ahí proceden ustedes sobre la planta y lo ubican en lo que ustedes la quieren cubrir. Siempre muestro el mismo ejemplo. Yo en mi caso, como les decía al principio, yo lo hago por hobby, lo de cultivar orquídeas, entonces muchas veces la rustificación directamente la hago sobre el sustrato, no le pongo musgo esfagno. A veces sí, a veces no, depende de la especie. Entonces, si ustedes saben del vivero que viene, por ejemplo, y el tapón en vez de ser de musgo esfagno es de sustrato permeable, no necesitarían desarmarlo. Yo les recomiendo desármenlo, salvo que sepan a ciencia cierta, sino desármenlo. Porque lo que necesitamos es el sustrato aireado que ahora vamos a ver. ¿Qué es un sustrato aireado? ¿Qué es lo que yo uso básicamente? Corteza de pino mezclado con carbón vegetal. 70-30 la proporción. Después está el dicho que dice orquídeas de raíces gruesas, sustrato grueso, orquídeas de raíces finas, sustrato fino. Aplica bastante bien, lo cual no quita que podamos poner una Miltonia que tiene raíces finas con sustrato grueso porque también anda. Lo que sí tenemos que tener muy presente, independientemente del tipo de sustrato que usemos y de la granulometría, que sea bien permeable. Nosotros tenemos que regar por arriba de la maceta y el agua tiene que caer. Eso es lo ideal. ¿Sí? Porque lo que más necesita es la humedad ambiental, no la saturación de agua en el sistema radicular. Bueno, ahí están las proporciones. Si no tienen carbón vegetal, le podemos poner otro producto, como Telgopor, por ejemplo, funciona muy bien. Hace de
entre comillas, porque el carbón no lo es, de sustancia inerte, es decir, que cuando el sustrato comienza a degradarse, esto hace que el agua siga siendo permeable, nada más. ¿En qué maceta ponemos nuestra planta? Siempre digo lo mismo, la maceta adecuada. ¿La maceta adecuada cuál es? Cualquiera. Preguntan, ¿maceta transparente? A veces puede ser, si es Phalaenopsis, porque ayuda con la fotosíntesis, pero la planta no necesita de la fotosíntesis de las raíces para sobrevivir. Lo puede hacer perfectamente con las hojas. Entonces no es necesario maceta transparente. Es ideal que sea plástica la maceta, de cerámica. Yo he visto cultivar orquídeas en un montón de cosas. Hace poquito me tuvieron que mandar la foto para que les crea, sobre hueso. Las orquídeas puestas sobre hueso, que nunca lo había visto, por ejemplo. Sobre tejas. Es más, en la exposición hay sobre tejas, si ven. Entonces, ¿sobre qué apoyan la planta? Sobre, entre comillas, cualquier cosa. Las macetas de cerámica andan muy bien, las raíces se adhieren muy bien, entonces la maceta es lo de menos. Lo más importante es eso que ven ahí, que la maceta esté perforada, aireada. Entonces, ¿quieren eso? Bueno, y ahora él les va a hablar seguramente, no sé si le vas a desarmar la planta. Yo cuando él la trajo acá le dije, eso no tiene sustrato, lo primero que le dije. Después hablamos, cuando él esté dando la charla, hablamos sobre el Cymbidium, pero seguro que eso no tiene sustrato, que después les va a contar el porqué. Bueno, y la maceta adecuada es esa, que sea bien ventilada. ¿Qué alternativas tenemos de maceta? He visto gente cultivando, por ejemplo, con esas macetas plásticas que las consiguen en un cotillón. Claro, me van a decir, la vida útil probablemente sea 1 año, 2 años. Funcionan perfectamente porque cumple la función eso de lo que estamos diciendo, que sea aireado. Hay macetas de fibra de coco, si quieren por ahí invertir un poquito más en las macetas o quieren tener una estética mejor en su vivero. Las canastas, es casi el ideal, que funciona muy bien. Las balsas, que ofician como soporte, como lo que decíamos anteriormente. Fíjense, esto es una brazábola tuberculata sobre un soporte, porque muchas veces dicen, la pongo sobre un soporte y no me da la cantidad de flores que tiene que dar. Miren lo que es esto. 150, 200 flores, florece todos los años y está sobre soporte. Entonces, por eso les decía al principio, principiantes, cultiven sobre soporte. Es lo ideal. Después, una vez que van agarrando la mano, van cultivando sobre macetas y van adecuando el sustrato. Ya hablamos algo de riego y humedad, no me quiero detener mucho en esto, pero sí hay zonas que el agua no es de buena calidad. Entonces, tener mucho cuidado con el agua. Y otra cuestión, que para matar una planta, quizás en 1 semana nosotros nos excedemos en los riegos y matamos la planta. Una planta puede estar 3 meses, 4 meses sin riego y va a sobrevivir. Entonces es preferible que le falte agua, si no saben manejarla adecuadamente, que le falte agua y no que le sobre. El tema de fertilización, algo les comenté al principio, que 2 de las cuestiones más importantes dentro de la floración era la nutrición, es decir, la fertilización, el abonado, como le quieran llamar. O sea, en resumen, la nutrición de la planta y la calidad de luz. En cuanto a la fertilización, bueno, tenemos un montón de preguntas e incógnitas para responder, que no se las voy a responder todas ahora. Entren al canal de YouTube y miren que hay videos muy completos sobre fertilización. Simplemente les voy a tirar así unos pequeños tips para que tengan en cuenta, porque ustedes van a entrar allá, al principio en el lavado del portón de ingreso, y van a empezar a ver fertilizante orgánico para no sé qué, fertilizante inorgánico, superfloración, el otro que no se les va a dar 10 varas, les prometen un montón de cosas, y en fertilización no es eso. Es saber lo que la planta necesita, y nosotros le tenemos que dar a la planta lo que la planta demanda en su crecimiento. Siempre les suelo mostrar que viene un trabajo muy grande que hicieron sobre la fisiología de las plantas, qué proporciones de cada nutriente tienen las plantas en sus órganos. Entonces, en función de esas proporciones, lo que nosotros le tenemos que dar a las plantas. ¿Qué necesitan las plantas? 17 elementos esenciales, que en realidad hay 3 que no manejamos nosotros porque lo toman del agua y del aire, que son carbono, hidrógeno y oxígeno, y sí, los otros 14 los tenemos que manejar nosotros. Ahí viene la clasificación de macro y microelementos, y que nosotros se los debemos dar a los 14 para que la planta esté bien, y que básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Grave error. No solo eso hay que darle a la planta, sino que hay que darle todos los elementos. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarles la ley del Liebig o la ley del mínimo, que está representada ahí en ese barril que ustedes ven ahí, que en cada una de las barritas hay uno de los elementos nutritivos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá es potasio. ¿Qué significa eso?
que el potasio es el que me está limitando el crecimiento, de ahí que viene de la ley del mínimo. Que mientras que yo no le agregue más potasio a la planta va a estar restringido su crecimiento por ese elemento, que en este caso es el potasio. Entonces, por eso que les decía, hay que darle los 14 elementos esenciales que necesita la planta para cumplir su ciclo vital. Como les decía, en el canal de YouTube, en el video está súper detallado el régimen de fertilización, cada cuánto fertilizar y demás. Yo no voy a entrar en detalles acá. Pero entonces les tiene que quedar claro eso, que tienen que poner todos los elementos, no solo el NPK, que es cierto, la planta lo necesita en mayores proporciones, en mayores cantidades, y por eso se llaman macroelementos. Pero no son los únicos elementos que necesita. Vamos por ahí a lo que más nos interesa a todas las cuestiones sanitarias. Que, muchas veces cuando tenemos una cuestión sanitaria en nuestra planta nos desesperamos. A veces para desesperarse realmente, a veces no. Entonces hay que ver cómo procedemos cuando suceden estas cosas. Es como que tenemos dos grupos bien diferenciados, son varios, pero vamos a decir dos grupos: hongos, bacterias y virus, que por ahí son los que más nos cuestan porque son microscópicos, entonces vemos una manchita en una planta y no sabemos lo que es. Y luego todo lo otro, todas las otras plagas, insectos, ácaros, cochinillas, nosotros mismos, el hombre, también estamos en ese grupo. Entonces tenemos que aprender a identificar qué es lo que le pasa a nuestra planta. Entonces, yo les decía, bueno, tenemos hongos y bacterias. Nosotros podemos controlar, podemos hacer preventivo, podemos hacer curativo. Los virus no tienen cura, a veces hay que aprender a diferenciar virus. Hoy en Argentina el análisis de virus debe estar carísimo, no tengo idea cuánto está. Hay países que lo tienen por rutina. En Estados Unidos, por ejemplo, las orquídeas se venden libre de virus. No sé si le hacen el análisis realmente, porque me han mandado etiquetas que dicen libre de virus, o porque viene de meristema, entonces la planta madre está libre de virus, entonces obviamente el meristema está libre de virus. No sé si es por eso o por qué, pero las venden libre de virus. Entonces es como que tenemos esos tres grupos. O dos grupos en realidad con tres cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos para que estos agentes no lleguen a nuestro vivero? ¿Y cómo hacemos después en caso de que tengamos presentes estos agentes? Ustedes hoy compran la planta acá, yo les dije, la llevan, disfrutan la floración en su oficina, en su casa. Traten de no mezclarla con el resto de las plantas. Así como hablábamos al principio, que yo les decía, probablemente algunos de los vendedores abrieron las cajas acá que vienen de Brasil. Cuando abren esas cajas, si hay una hoja manchada, la cortan. Ustedes no se enteran que esa planta tenía una hoja manchada. Entonces esa planta está enferma. Quizás en las hojas que tiene en este momento no estamos viendo los síntomas, pero esa planta está enferma. Entonces cuando la llevamos a nuestra casa, lo ideal es ponerla en cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? No sé si son 40 días. Si le podemos tener 40 días, genial. Pero un hongo, una bacteria se manifiesta probablemente en condiciones de humedad y temperatura, en 10-15 días se está manifestando. Y fíjense que muchas de las plantas que compramos sucede eso. Por eso lo que hablábamos al principio de las barreras cuarentenarias y las barreras sanitarias en el ingreso al país sería muy importante. Entonces ponemos la planta en cuarentena. Evitar el hacinamiento, no se los voy a decir porque yo no lo hago y es probable que ninguno lo haga porque siempre entra una planta más en nuestro vivero. Entonces empezamos a hacinar. Yo cuando estaba acá en Monte Carlo llegué a tener 12.000 plantas, entonces las tenía colgadas sobre la mesada y debajo de la mesada. Y ya no tenía más lugar en el vivero que tenía. Entonces no soy el ejemplo para decir no hacinemos en nuestro vivero, pero sería lo ideal. Una cuestión sanitaria, no tienen que estar hacinadas las plantas. Renovar sustrato, por ahí hoy pasamos muy rápido, no era una charla de sustrato. El sustrato cada 2 o 3 años lo tenemos que renovar. Eso que dijimos, podemos tener la maceta adecuada, pero si el sustrato comenzó a degradarse, habíamos dicho, plantas de raíces gruesas con sustrato grueso, cuando comienza a degradarse, todo ese sustrato comienza a ser mucho más fino y perdemos aireación y perdemos permeabilidad de agua, hay mucha retención de agua, obviamente que aparecen bacterias u hongos que nos pudren las raíces. Entonces cambiar sustrato ideal cada 2 años. Lo mismo que les decía del hacinamiento, hay plantas que las tenemos hace 8 años en una canasta o en una maceta y no le cambiamos nunca el sustrato. Entonces, acostúmbrense, después que riegan, a levantar la planta. Entonces, con el peso de la planta, muchas veces nos damos cuenta si el sustrato está reteniendo mucha agua y es un parámetro. No obstante, si pueden cambiar cada 2 años, sería ideal.
Muchas veces recomendamos que las plantas, los que tienen poquitas plantas, por ahí las saquen a una lluvia, porque cuando llueve le hace bien, se lavan las hojas. Nosotros permanentemente le estamos poniendo fungicida, insecticida, fertilizante. Las hojas están sobrecargadas de agentes químicos, entonces lo ideal, por ahí si no tenemos riego por aspersión o dependiendo cómo hacemos el riego, que la saquen a una lluvia. Pero tampoco expongan las plantas a las lluvias excesivas que nos terminen rompiendo las plantas, que luego cada lesión que tiene la planta es un foco de ingreso de patógenos. La deshidratación, por ejemplo, yo hoy les decía, es preferible que la planta esté deshidratada por no riego y no que se les pudra. Ahora, si nosotros estamos regando frecuentemente y todas las plantas están bien hidratadas y una se me deshidrata, porque probablemente estemos en el inicio de un agente patógeno que está actuando sobre la planta. Entonces, muchas veces la deshidratación puede ser un indicio para salvar la planta y salvar las demás. Lo que les decía del hacinamiento, si tenemos plantas arriba y plantas abajo, muchos de estos agentes patógenos se transmiten, cuando regamos la de arriba se transmite a la de abajo. Entonces evitemos eso. Les decía en un momento, si vamos a cortar una hoja seca, desinfectemos la tijera. Terminamos de hacerlo, volvamos a desinfectar. La tijera quedó por 2 o 3 días sin uso. Cuando vamos a usarla, un algodón con alcohol 70, que todos aprendimos a hacer alcohol 70. ¿Que por qué hacemos alcohol 70? Porque se evapora, tarda más en evaporarse. Si lo quieren hacer con alcohol puro lo pueden hacer también, pero tiene el mismo efecto el alcohol 70, entonces mojan un algodón con alcohol 70 y desinfectan la tijera. Entre corte y corte siempre lo tenemos que hacer, por lo menos entre planta y planta. Muchas veces entre la misma planta también es conveniente, pero nadie lo hace en la realidad. Yo recién al pasar les comenté sobre los virus. Los virus básicamente los transportan los insectos. Entonces, si nosotros podemos tener nuestras plantas protegidas por una malla que no ingresen los insectos, lo mejor. Porque una vez que tenemos un virus, el virus no tiene cura, la planta se tiene que destruir, entonces tenemos que evitar la presencia de virus en nuestro orquidiario y por supuesto vamos a disminuir el contagio si impedimos el ingreso de insectos. Es lo que decíamos ahí cuando mostrábamos una planta del sur y una planta subtropical. Si nosotros hoy compramos una Cattleya hermosa que es subtropical y la llevamos a Buenos Aires, esa planta indefectiblemente se va a estresar porque no está bajo sus condiciones. Entonces tratemos de darle esa humedad ambiental, tratemos de darle esa temperatura que necesita, porque si no la planta se va a comenzar a estresar. Y una vez que la planta se estresa es como nosotros estamos estresados, nos engripamos, nos agarra una enfermedad u otra enfermedad. La planta es exactamente lo mismo. Entonces evitemos esos procesos de estrés en las plantas. ¿Cómo procedemos cuando tenemos un agente patógeno que tenemos el síntoma visible? Bueno, inmediatamente nosotros tenemos el síntoma, la planta la tenemos que sacar donde tenemos la totalidad de las plantas, la sacamos de nuestro vivero en lo posible. Si es virus, se destruye, el virus no tiene cura, nos da pena, pero cuando es virus, el virus muy característico que se generan círculos. Yo he limpiado plantas con virus que me han traído y al año siguiente las nuevas hojas y los nuevos pseudobulbos vuelve el virus. Hay veces, como el virus siempre va a estar en la planta, como no se cura siempre va a estar, casi imposible que la planta lo extermine, pero muchas veces no se manifiesta y la planta florece. Entonces si la quieren porque es una planta que le regaló la abuelita y tiene una cuestión afectiva, la pueden dejar, la llevan alejada del vivero y la pueden dejar. Pero si sigue manifestando los síntomas, conviene que la exterminen si es una. Bueno, lo que decíamos hoy, cuando compran una planta y si detectan pudrición de raíces, tienen que sacar todas las raíces podridas, hacer un tratamiento preventivo. Generalmente, cuando detectamos raíces podridas, ¿qué es lo que conviene hacer? La limpiamos, sacamos todas las raíces podridas, podemos poner algún producto para impedir, como decíamos hoy, la canela, que podría impedir el ingreso de agentes patógenos. La planta no se riega una vez que se trata, se deja 24 o 48 horas, dependiendo de la época del año que estemos. Si estamos en verano, con 24 horas es suficiente porque se va a secar las raíces. Y ahí arrancamos nosotros con un tratamiento fúngico o bacteriano, lo que corresponde. Pero primero se tiene que secar la planta. Bueno, cortar partes podridas, lo que decíamos recién. Ahí está lo de la canela, que sí tiene efecto fungicida, pero que evita el ingreso.
Las herramientas lo hablamos y una vez seco se podría comenzar el tratamiento. ¿Qué fungicidas utilizamos? Yo utilizo como fungicida cabecera el Casumín. Es excelente, buenísimo. Tiene un amplio espectro. Es fungicida, bactericida. Por ahí si hay alguien de Paraguay, hay algunos países que solo se consigue Casumín, que es fungicida, no es fungicida bactericida. El que conseguimos en Argentina, que dicho sea de paso, lo ideal es que consigan el Casumín 2. Se está consiguiendo el Casumín 10, que tiene 5 veces más de concentración. Entonces yo lo utilizo como preventivo y como curativo, en forma genérica, y tiene un amplio espectro, y en su gran mayoría no tengo inconvenientes. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras cosas, hay otros hongos, hay otras bacterias que son muy específicos. Entonces, ¿qué conviene? Si yo les tengo que recomendar un plan sanitario o un vivero que está instalado con una gran producción de plantas, es decir, bueno, apliquen Casumín una vez por semana, 3 mililitros por litro del Casumín 2, en caso de que lo hagan con el Casumín 10 va a ser 0,6 mililitros por litro, porque tiene 5 veces más de concentración. Hacen esas 3 aplicaciones semanales y luego tienen que cambiar el principio activo. Principalmente si por ahí detectaron una pudrición de raíces o algo, fíjense, ahí está por ejemplo, no sé, podemos tener de lo más común, Fusarium, Botrytis. Botrytis ataca hoja, ataca flor, por ejemplo, se ve en muchas flores, se ve cuando ven unos puntitos negros, esos Botrytis, pero también ataca hoja, por ejemplo. Entonces lo ideal es no tener ninguno de estos bichitos en nuestras plantas, entonces pueden aplicar Casumín y luego cambian los principios activos para los demás agentes patógenos. ¿Qué utilizo yo? Bueno, ahí fíjense que por ejemplo, si son todos de Argentina, esto se consigue, no son productos tan caros, el Casumín sí es mucho más caro, entonces por ahí el Casumín lo que tienen que hacer es agruparse, los que están en asociaciones, si compran 1 litro y lo fraccionan para todos. Pero fíjense, acá hay 2 productos que me cubre bastante lo que es pudrición de raíces y manchas foliares, que son específicos para determinados grupos de hongos. Entonces, aplico Casumín, hago las 3 aplicaciones y después cambio el principio activo y vuelvo de vuelta al Casumín y vuelvo a cambiar el principio activo. Con ese sistema no deberíamos tener ninguna mancha ni ninguna pudrición en nuestras plantas. ¿Qué sucede con nuestras amigas las cochinillas, que son las peores? Lo mismo. Yo les decía hoy, esa bráctea, ¿la cortamos o no la cortamos? La vaina que protege el pseudobulbo, los que les gustan las cattleyas, esa vaina que se seca, que protege el pseudobulbo, acostúmbrense a sacarla. Cuando la sacan, muchas veces van a ver que están las cochinillas ahí debajo. Bueno, ya cuando están ahí debajo, muchas veces terminamos perdiendo esa hoja y muchas veces terminamos perdiendo la planta. Entonces tenemos que tenemos que evitar que la cochinilla llegue a nuestra planta. Muchas veces llega, es inevitable, porque llega agosto, llegan los vientos cálidos, septiembre, inevitablemente tenemos cochinilla. Años secos tenemos mucha cochinilla. Entonces, podemos sacar todas esas vainas, podemos cortar todas esas brácteas que están secas, pero la cochinilla inclusive se aloja en raíces. Entonces, necesitamos un producto sistémico. Los productos que les mencioné anteriormente, fungicida y bactericida, son sistémicos. ¿Qué significa que son sistémicos? Que yo lo aplico en la hoja de la planta y se distribuye en toda la planta. La planta se encarga de distribuir. Bueno, esto es lo mismo, para insectos es lo mismo. Yo aplico abamectina como principal producto, digamos, que también hago las aplicaciones semanales rutinarias, y luego cambiar el principio activo, que por ejemplo, dimetoato, voltea muy bien la cochinilla, y entonces hago con un principio activo, cambio el principio activo por si hay resistencia, los bichitos generan resistencia, y voltea todo. Hay mucha gente, ahí al centro, ustedes están viendo aceite vegetal. ¿Es bueno el aceite? Sí, es muy bueno, pero ¿qué pasa? Yo recién les hablaba de los productos sistémicos. El aceite mata por asfixia, por contacto. Entonces, a todos los lugares que yo le voy a llegar, tengo una cochinilla en la hoja y llegó el aceite, la va a matar, obviamente, porque la mata por asfixia. Pero las cochinillas que están en raíz, que están detrás de la vaina o donde sea, que están protegidas, no las mata. Entonces, es muy bueno, pero necesita otro producto que lo complemente. Y bueno, nada, fuimos muy rápido, asignamos un lugar a Plácido. Ahí les dejo un pequeño folleto que ahora les voy a hacer circular, que está en el canal YouTube, también hay un curso online. Y bueno, muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas.